Muy buenas noches. El día de hoy nos disponemos a realizar una exposición sobre los Incoterms. Vamos a hablar sobre el interesante mundo de los negocios y cómo influyen este término en todos los proyectos comerciales de los países, tanto países desarrollados como aquellos países emergentes, que trascienden y se adaptan a todo cuanto les permita ser productivos y mantenerse por el bien de las sociedades. Ahora bien, hablaremos de los Incoterms. Pero en sí, ¿qué es esto? ¿Qué significa este término? Incoterms, International Commercial Terms, o traducido al español, términos internacionales de comercio. Son términos, valga la redundancia, normas de aceptación voluntaria, más no obligatoria. ¿Sí? Dos personas pueden hacer negocios, acogerse a estos términos o no acogerse, no es obligatorio. Pero si son muy facilitadores para que ese proyecto de negocio llegue a ser un éxito. ¿Por qué? Porque facilita todo el proceso de transporte, todo lo relacionado en costos de transporte, ¿sí? Por las dos partes, comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Estos se van a usar para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre comprador y el vendedor. ¿Quién sería responsable? ¿Sí? ¿Quién llevará a cabo la responsabilidad en caso tal una pérdida? ¿Sí? ¿Quién debe comprar pólizas? ¿Quién debe asegurar estas mercancías? ¿Y quién será el beneficiario? ¿Sí? Continuando con nuestra exposición sobre los Incoterms, vamos a dar respuesta a los primeros puntos o primeras interrogantes propuestas para tratar este tema. Primero, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Cuando los comerciantes inician un contrato para la compra y venta de sus mercancías, estos están libres, fíjese bien, están libres de negociar los términos en su contrato. O como lo dije anteriormente, están libres de acogerse a estos Incoterms o no, porque sabemos que no son obligatorios. Estos términos van a incluir precio, cantidad y todas aquellas características propias de las mercancías. Es importante tener en cuenta de que se puede comerciar cualquier producto que satisfaga cualquier necesidad, eh, tijeras, papel, cuadernos, llantas, tornillos, clips, cualquier tipo de producto, óigase bien, tangible y que tenga la necesidad y cumpla con las características que deba ser cargado, almacenado y transportado. Ahora bien, ¿para qué sirven los Incoterms? Básicamente sirven para dos cosas. Primero, para proveer y para determinar quién pagará los costos. ¿Pero para proveer qué? Pues para proveer lineamientos y condiciones. ¿Sí? Lineamientos, o veámoslo como un grupo de reglas, reglas internacionales, que nos van a ayudar a interpretar estos términos que son muy usados en el comercio internacional. También nos proveen de condiciones del contrato, lineamientos del contrato, lineamientos con que se desarrollará toda la idea de negocio, todo el proyecto de negocio. Determina quién paga. ¿Quién paga qué? Pues los costos de transporte. Determina quién pagará el costo de cada segmento de transporte. ¿Quién se va a hacer responsable de cargar? ¿Quién se va a hacer responsable de descargar la mercancía? ¿Y quién lleva
el riesgo de pérdida. Óigase bien, vamos a determinar desde ahora en caso, dado el momento, durante el envío internacional, si llegase a pasar algo, ¿quién va a asumir la pérdida? Pero dejemos muy claro desde ahora quién va a comprar la póliza que va a cubrir esas mercancías. ¿Sí? Para eso sirven los Incoterms. Los Incoterms también van a influenciar en el valor de la mercancía si es el caso y se importa a través de una aduana. Tercero, ¿cuáles son los Incoterms y en qué consiste cada uno? Los Incoterms regulan 4 grandes áreas. De esta forma: entrega de mercadería, transmisión de datos, distribución de gastos y trámites aduaneros. Estas 4 grandes áreas están identificadas desde la E, pasando por la F, C y D. Esos son los términos de las 4 grandes áreas: la E, la F, la C y la D. ¿Cuáles son los tipos? ¿Sí? Son las siglas de los términos que hemos hablado tanto. La primera, EXW. EXW dice que su característica es entrega directa a la salida. El vendedor pone en sus propios almacenes o fábricas la mercancía a disposición del importador. Es decir, EXW, que en su terminología inglesa es ex-works, el vendedor pone a disposición los bienes para ser recogidos en sus instalaciones, ¿sí? En la empresa, y el comprador es responsable de todos los demás riesgos. En el grupo F encontramos 3 términos, 3 tipos de siglas. La primera, FCA, la tercera es FAX y la cuarta FOB, FOB. En este grupo encontramos que el vendedor se encarga que entreguen la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. Ojo, el medio de transporte lo está eligiendo el comprador. Esto es una entrega indirecta, sin pago del transporte principal. O sea, FCA, Freight Carrier, término inglés, dice que el vendedor entrega la mercancía autorizada por la exportación al transportista del comprador en un lugar específico. Dentro de este mismo grupo encontramos FAS, otro término, FAX. FAX, Freight Alongside Ship. El vendedor debe colocar sus productos junto al barco en el puerto especificado. Y el vendedor también deberá preparar los productos para la exportación. Pero aquí el comprador es responsable del costo y el riesgo que implica cargarlos. Dentro de este grupo también encontramos el término FOB, F-O-B. FOB, ya en un término más entendible, dice que es gratis a bordo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el vendedor debe preparar y organizar los productos para que puedan ser exportados y cargarlos en el barco que ya se especificó. Gratis a bordo, FOB, hace parte del grupo F. Ahora pasemos al grupo C, donde encontramos los siguientes términos. Encontramos CFR, encontramos CIF, encontramos CPT y CIT. Dice, ¿cuál es la característica principal de este grupo? Dice, el vendedor y o exportador contratará el transporte, pero no asume el riesgo de pérdida o daño a la mercancía o de costes estas por hechos ocurridos después de la carga y despacho. Es una entrega indirecta con pago del transporte principal. En
En otras palabras, en este grupo y en estos términos entenderíamos que CFR, un ejemplo, CFR corresponde al costo y flete, ¿sí? Dice, es más claro entenderlo donde el vendedor debe pagar los costos de llevar la mercancía al puerto especificado y el comprador se hace responsable de estos riesgos cuando los bienes ya se están cargando en el barco. CPT. Dentro de este mismo grupo también encontramos el término CPT, que es Carriage Paid To. Carriage Paid To, donde el vendedor va a pagar al transportador los bienes. Ajá. Mejor dicho, el vendedor debe pagarle al transportador los bienes al destino. Es decir, el vendedor debe pagar para transportar los bienes al destino especificado. Esta responsabilidad de las mercancías se transfiere al comprador cuando el vendedor las pasa al primer transportista. CIT, dentro del grupo C. CIP. CIT dice que es transporte y seguro pagado. ¿Qué quiere decir esto? Es donde el vendedor va a pagar el seguro y el transporte al destino especificado. La responsabilidad de las mercancías se transfiere al comprador cuando el vendedor pasa las mercancías al primer transportista. DAT. DAT ya hace parte del grupo D, junto con los otros dos términos DAT y DDP. Las características de este grupo D dice: el vendedor exportador se hace cargo de todos los costes y riesgos necesarios para que la mercancía llegue al país de destino. Es decir, se trata de una entrega directa a la llegada. Los costes y riesgos se transmiten en el mismo punto, como pasa en los términos E y como pasan también en los términos E y en el grupo F. Entonces dice que DAT dice entregado en la terminal. Es importante tener en cuenta que aquí el vendedor debe pagar el transporte a una terminal específica en el destino acordado. Ya el comprador va a ser responsable del costo de importación de los bienes. Él debe asumir la responsabilidad una vez que los bienes se descarguen en la terminal. Dentro de este grupo tenemos el término DAP, entrega en el lugar. Aquí el vendedor paga por el transporte al destino que ya se especificó, pero el comprador paga el costo de la importación de los bienes. Nuevamente el vendedor asume la responsabilidad de los productos hasta que esté listo para ser descargados por el comprador. DDP o DTP son unos términos actuales. Dice que es pago, pagando, entregado. Pago, pagado, entregando. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor es responsable de entregar los productos en el destino designado en el país del comprador, incluidos todos los costos involucrados. Cuarta, ¿en qué contexto se utilizan los Incoterms? Menciona la licenciada María Paula Chavarría Chávez en su libro Los Incoterms y su aplicación en el comercio internacional. En el marco del proceso de globalización, las significativas transformaciones que operan en el campo político, social y especialmente económico representan importantes desafíos en la esfera jurídica. Estos retos requieren de la intervención de un derecho que, de forma innovadora, se adecuó a estos cambios y se constituya en un instrumento que logre garantizar
tanto el desarrollo constante de mejores mecanismos de cooperación internacional como la regulación efectiva de los mercados, pero sin imponer exigencias que puedan distorsionar el libre tráfico de bienes. En este contexto es que se representa gran importancia el estudio de términos comerciales que faciliten esta tarea, como son los Incoterms. Como podemos ver, lo menciona la licenciada Chavarría Chávez. Ella es muy clara en su libro y nos demuestra cómo los Incoterms se mueven en un contexto de globalización. ¿Sí? Son términos, llámese en jurídicos, llámese en legales, no obligatorios, pero que sí facilitan el comercio entre dos partes, entre dos naciones, ¿sí? Adaptándose a cambios constantes, al desarrollo constante de los procesos, de los mecanismos, ya sea por nuevas tecnologías, adaptándose a nuevas políticas gubernamentales, adaptándose a controles aduaneros. Son términos que han cambiado con el transcurso de los años, pero que cada día van mejorando y facilitando las alianzas, los tratados entre dos partes, entre dos comerciantes de países diferentes, inclusive sirven para convenios entre las mismas naciones, negocios que se llevan a cabo dentro de una misma nación. Para finalizar, hablemos del Incoterms más usado en Colombia. ¿Y por qué? El más usado en Colombia es el FOB, Freight on Board, el cual implica que el vendedor carga la mercancía en el barco y a partir de ese momento la mercancía ya es responsabilidad del comprador. Es el Incoterms más utilizado. En este Incoterms, el vendedor va a asumir los gastos del flete y el traslado de la mercancía. La contratación del seguro de la mercancía va a asumir el riesgo y expensas, los gastos de aduana en el punto de embarque, las maniobras de carga y descarga y la estriba en el punto de embarque. Es decir, el vendedor asume todos los gastos desde que sale de la fábrica hasta que llega al punto de embarque, en el puerto. Ya el comprador deberá ser responsable de la elección del transporte en la fábrica o la bodega del vendedor y debe asumir todos los costos de transporte, flete principal y seguro de la mercancía para el tránsito internacional. Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar